solo 20 kilómetros de la frontera con Ucrania, unos 47 jefes de Estado y de gobierno de Europa se han reunido, enmarcados en la Comunidad Política Europea. Moldavia fue el país anfitrión de esta especie de diálogo estratégico. Rusia y Bielorrusia no fueron invitados, pero más allá de planes de acción o políticas para los europeos, el encuentro dejó ver una clara coalición contra Rusia. Europa está y estará al lado de Ucrania el tiempo que sea necesario, así se ha expresado. El espacio fue una vez más aprovechado por el presidente Zelensky para llevar a cabo su campaña de pedir más armas y apoyo de Europa contra Moscú, así como sus solicitudes de ingresar a la OTAN y al bloque europeo. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Los mandatarios de los países de la Unión Europea y los representantes de las instituciones comunitarias, junto con los de otros 19 países europeos, celebraron este jueves un encuentro en Moldavia, la segunda reunión de la Comunidad Política Europea. Un foro informal para que los estados candidatos a entrar en el bloque europeo y el resto de países del continente puedan debatir asuntos comunes como la seguridad o las conexiones energéticas. Durante la cumbre celebrada cerca de la frontera con Ucrania, el presidente ucraniano mostró su decepción por la falta de avances para una posible adhesión de su país tanto a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, como a la Unión Europea. In summer in Vilnius at the NATO summit, the clear invitation to membership for Ukraine is needed, and the security guarantees on the way to NATO membership are needed. In fall, on our accession to the EU, clear positive decision is needed, and we are... Volodymyr Zelensky también aprovechó la oportunidad para exigir más apoyo financiero y militar para combatir a Rusia. And I thank those who are helping, those who understand that every step in air defense enforcement is literally saving lives. And the speed of forming these two coalitions, the coalitions of Patriot and coalition of modern jets, is literally accelerating peace. En reacción, Rusia denunció que Ucrania se ha convertido en un trampolín para la guerra contra Moscú. El director del Servicio Federal de Seguridad ruso reiteró que la OTAN es responsable de la actual situación en Ucrania e incluso incita a Moldavia a participar en ello. Вблизи границы союзного государства регулярно проводятся учения и боевое слаживание сил НАТО, а также украинских и молдавских спецслужб. Альянс координирует диверсионно-террористическую деятельность вооруженных формирований и спецслужб киевского режима, пополняет ряды ВСУ иностранными наемниками и боевиками международных террористических организаций, осуществляет разведывательное и техническое обеспечение боевых вылазок украинских диверсантов и агентуры в отношении. A su vez, el portavoz del Kremlin señaló que las aspiraciones de Ucrania hacia la OTAN muestran que no está dispuesto a resolver la crisis mediante el diálogo. Мы с сожалением констатируем, что подобные заявления говорят о неготовности, нежелании, неспособности киевского режима решать существующие проблемы за столом переговоров. Россия будет добиваться выполнения своих задач. Россия будет добиваться обеспечения своих интересов и своей безопасности. Allí teníamos entonces el panorama, parte de lo que fue, bueno, por un lado esta cumbre europea en Moldavia y por el otro las reacciones de Rusia que ya vamos a analizar con nuestros expertos en la materia. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Conoceremos antes el perfil de nuestros invitados. Hoy estará con nosotros Luis Hernando Muñoz Castañeda, economista y analista internacional desde Donetsk.
Y también nos aportará en el análisis Jean-Paul Mertz, analista internacional, profesor universitario desde Caracas, Venezuela. Ya están conectados con nosotros, les damos rápidamente la bienvenida. Gusto saludarle, Luis Hernando, ¿qué tal está? Muchas gracias, bien, en la medida que se puede estar bien en Donetsk, gracias. Gracias por recibirnos y también gusto saludarte, Jean-Paul, como de costumbre, acá en el programa, bienvenido. Gracias, un abrazo. Yo quiero iniciar precisamente con usted, Luis, desde Donetsk, y quiero que hablemos en primer orden de este tipo de encuentros, o como algunos le llaman, una reunión familiar europea de la comunidad política europea para sostener, así lo titulan, un diálogo estratégico de tópicos que en teoría deberían ser, bueno, de interés común para los europeos. Pero en primer orden, Moldavia como punto de encuentro a tan solo 20 kilómetros de la frontera con Ucrania, ¿no? Y en segundo lugar, el protagonismo hacia el presidente Zelensky con los mensajes que claramente envió. Todo esto tuvo, o se puede decir que tuvo una lógica esta reunión para reiterar una coalición de Europa contra Rusia. ¿Cómo lo ve? Sí, así es, efectivamente, pero hay otros momentos. O sea, si empezamos por decir que fue hecha esta cumbre precisamente en Moldavia, ¿cierto? Sí. En Moldova, como dije ya, hay que tener en cuenta que el próximo año hay elecciones en este país, que la presidenta actual está en una situación bastante difícil, porque la situación económica del país está totalmente por los suelos. O sea, que es un apoyo, es como para decirle, alimentar las ilusiones pro-europeas de los habitantes de este país, diciéndoles, aquí estamos apoyando a una candidata, a una presidenta que va a ser candidata otra vez pro-europea. Entonces tengan eso en cuenta, ¿cierto? Para tratar de sacarlos pues de alguna manera de la influencia del mundo ruso, llamémoslo de esa manera. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si hace 2 años el 68% de los habitantes de ese país querían ser parte de la Unión Europea, ese deseo ha bajado y hoy solamente un 35% lo quieren. ¿Por qué? Porque esta señora presidente ha cometido graves errores en su política económica y el país el año pasado tuvo una inflación de más del 30%. Las cuentas de gas se han multiplicado por 7, las cuentas de la luz se han multiplicado por 3. Y en general la situación económica obviamente está mal. Desde el año pasado vienen haciéndole protestas desde verano. Entonces, por un lado, era un apoyo muy importante que estaba esperando esta señora Maya Sandu, ¿sí? Claro. Para ella es fundamental ese apoyo, pero eso no le quita que no le quisieran decir a todos que recordarles pues que hay que unirse a las acciones contra Rusia, unirse a las sanciones, ¿sí? Bueno, y de paso decirles que en caso de que no se unan, tengan en cuenta que los podemos castigar, porque ahí estaban no solamente los países europeos, estaban una cantidad más de invitados de países de la región. Entonces es para decirles a ellos, si ustedes no se apuntan a estas acciones que hacemos, también tengan en cuenta que los podemos castigar. Entonces por ese lado hay que entender que tienen muchos fines. El otro fin, que es el protagonismo del presidente Zelensky, pues es lo mínimo que le pueden dar a él como persona, como vecino, digamos, de Moldavia. Y una de las cosas era para discutir preguntas acerca de la seguridad de la región, ¿cierto? Porque hace más de 2 años que están amenazando dentro de Moldavia de que ya le va a llegar Rusia y va a invadir. Sí. Entonces, de hecho, es para dar una señal a Rusia de que Moldavia no está sola, de que los países europeos están todos juntos, ¿cierto? Y están contra Rusia. Más o menos yo lo veía de esa manera. Justo un poco más adelante, Luis, vamos a tocar más a profundidad ese tema, porque Rusia también ha reaccionado respecto a Moldavia y a la postura que están teniendo desde allí. Voy ahora contigo, Jean-Paul, y fíjate, interpretando entre líneas, ¿no?, parte de los mensajes que ha dado el presidente Zelensky en esta cumbre desde Moldavia. Uno de esos ha sido, y voy a citarlo, la guerra solo acabará cuando Ucrania venza o Rusia salga del país. Esto pudiera
pudiéramos decir, Jean-Paul, da señal de que Kiev está negado a toda costa a hallar una solución negociada y pacífica al conflicto. Incluso sería válido pensar, te pregunto, que Zelensky podría estar aprovechando la extensión del conflicto bélico para presionar más a Europa con su petición de entrada en la OTAN y en la Unión Europea. Sí, bueno, efectivamente Zelensky ha sobrepasado, digamos, los intereses nacionales y trata de apuntalar sus intereses particulares dentro de la política ucraniana y la política europea. En primer lugar, al servir directamente, al poner a su país dentro de lo que son dentro de lo que ha sido esta campaña de exterminio que comenzó en 2014 y comenzó, digamos, incluso me aventuraría a indicar antes, con la Revolución Naranja y con lo que se llamó el Euromaidán y atrocidades realizadas contra la población rusófona y una serie de una violación sistemática de sus derechos fundamentales, incluido el expresarse en su propio idioma, que es un idioma, el idioma ruso es hablado por más del 60% de la población de Ucrania e incluso el llamado ucraniano estándar no lo habla ni siquiera su presidente, nadie lo habla bien porque precisamente hay una gran diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Unos ciudadanos que han sido tratados de segunda y que estuvieron a punto de sufrir una acción de limpieza étnica de no ser por la operación militar especial de Rusia, hoy en día el presidente Zelensky muestra sus verdaderos objetivos, que es mantener el enfrentamiento fratricida dentro de Ucrania a toda costa. ¿Por qué? Porque él representa un interés que incluso a la propia Europa debilita. Y esto representa también un intento, al ser quien se enfrenta directamente a Rusia, se está tratando de jugar a que se mantenga en el poder y se mantenga sin cuestionamiento, sobre todo en las situaciones de prohibición política que ha hecho contra el socialismo en Ucrania, contra las distintas opciones políticas en Ucrania. Toda esta situación que prácticamente lo ha convertido en un dictador se deja de lado por el hecho de que supuestamente está defendiendo a su propia gente de una invasión extranjera, cuando en realidad la realidad es mucho más compleja que ello, y él sacrifica todo posible entendimiento entre las partes, como ya sacrificó en su momento los acuerdos de Minsk, en nombre de representar fielmente los intereses de Washington, ya ni siquiera de la propia Europa. De hecho, hablando sobre estas propuestas, sobre incluso los acuerdos de Minsk, me lleva a preguntarle, Luis, que Zelensky, mientras asegura que las autoridades ucranianas están extremadamente interesadas en las propuestas de paz planteadas por varios miembros de la comunidad internacional, todas estas deben sustentarse en la alternativa de paz formulada por Kiev. Pero yo le pregunto, ¿en la práctica no se ha evidenciado más bien todo lo contrario? Exactamente, lo dice usted muy bien y lo acaba de decir Jean-Paul. O sea, el hecho de que conozcamos los hechos son testarudos. Lo que ocurrió antes del inicio de la operación especial indica exactamente eso. Que él, si hubiera querido en algún momento, si le hubiera ocurrido algo de paz, acerca de la paz, él hubiera analizado los acuerdos de Minsk II, hubiera cumplido aunque sea uno de los 11 puntos que habían, hubiera tenido un acercamiento con Moscú para realizarlos y efectivamente se hubiera obtenido algo, pero como no lo fue entonces, tampoco lo es ahora. Obviamente que hoy en día Zelensky, que es un títere puesto ahí por Washington, por Occidente, tiene una tarea, que es la de defender las inversiones que ha hecho Occidente. Entre ellas han vendido, gracias a Zelensky, porque antes estaba prohibido, han vendido 17 millones de hectáreas de la tierra de Ucrania, que es una de las más fértiles del mundo, ¿cierto? Entonces él tiene que seguir ahí defendiendo eso, y a él no le interesa la paz. Es más, los grandes ganadores aquí son las industrias armamentistas, Entonces él no tiene derecho a firmar ninguna paz, ni lo va a hacer, ni la va a buscar,
y cualquier cosa que escuchemos que emane de Kiev, de Zelensky acerca de la paz, es mentira como todo lo que ellos dicen. Así que de ninguna manera ni la intervención, la procura que tiene China con su propuesta de paz, los países africanos también han manifestado, ¿cierto?, alguna propuesta de paz. Eso todo se va a quedar en el papel y no va a pasar más allá, porque efectivamente a él no le conviene ni lo puede hacer. Es más, tiene otra interferencia que desde un principio la tuvo desde que llegó a ser presidente, que es la de los nacionalistas, extremistas, nazistas ucranianos, que amenazaron cuando él llegó con matarlo. Cuando llegó a la presidencia amenazaron con matarlo en caso de que él se diera un solo centímetro de tierra a Rusia. Entonces él no lo va a hacer. Hay demasiadas razones para que él no haga nada parecido, aunque de labios para afuera puede decir lo que sea. Justamente, y en esta misma línea, Jean-Paul, te pregunto, claramente y observando el panorama actual, ¿estás de acuerdo con lo que dice Luis? Y además, ¿a qué otro actor del juego en todo esto le conviene o le convendría que el conflicto en la Europa del Este entre Moscú y Kiev se mantenga o perdure en el tiempo? Sí, efectivamente, no solamente comparto y suscribo sus opiniones, sino que además quiero dejar en claro de que tampoco se trata de los intereses de Europa. Hoy en día la élite política de Europa está cometiendo el suicidio de un suicidio prácticamente de la Unión Europea como bloque económico, con su participación y su apoyo ultranza a una solución militar en Ucrania. Continúo con usted, Luis, y bueno, allí proseguíamos la idea, ya usted fue bastante claro en esos actores del juego que les convendría mantener el conflicto, pero ahora yo quiero, y antes de que el tiempo se nos vaya, hablar de Rusia, porque desde el Kremlin, por un lado, han sido muy claros, ¿no?, en acusar a Europa, a Occidente, de estar empujando a Moldavia a la guerra en Ucrania. Incluso vamos a recordar que el pasado mes de diciembre el director de la inteligencia moldava denunció que supuestamente Rusia estaba preparándose para invadir a su territorio en el 2003. De hecho decían que sería a principios del año y bueno, ya vamos a mitad de 2023 y bueno, eso no ha sucedido. ¿Qué se intenta quizás con este juego de acusaciones? ¿Aspira Occidente a usar a Moldavia quizás como una ficha en todo esto, tomando en cuenta que el país también quiere ingresar a la Unión Europea? Sí, de hecho que es claro para todos los actores de que a Europa le interesa, de hecho, hacer todo lo posible porque Moldavia, al igual que por ejemplo Georgia, de ninguna manera se acerquen más hacia Rusia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de esa manera pueden seguir con sus ilusiones, dándole ilusiones de que algún día van a ser parte de la Unión Europea y por qué no incluso de la OTAN. Entonces para Europa es importante seguir haciendo esas ilusiones, pero es claro que en Moscú eso no lo van a permitir. Hay que tener en cuenta, tienen que saber todos nuestros oyentes que en Transnistria existe un sitio, es una base que fue hecha por la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, donde existe las bodegas con la mayor cantidad de armas que quedó después de la Segunda Guerra Mundial. Son cientos de miles de toneladas de armas, de explosivos, ¿sí? Y que lo siguen cuidando ahí en Transnistria. Ahí existe un problema pues desde hace más de 20 años, lo sabemos todos, y siguen cuidando soldados que envió Rusia, ¿cierto?, para que cuiden eso. Entonces existen varios puntos, llamemos mechas, que se pueden prender en cualquier momento y pueden hacer que explote ahí una guerra muy fácilmente. O sea, en ese sentido, Moldavia es como un polvorín que está esperando que alguien le ponga fuego, no más. Es claro que la situación política de Sandu está muy débil y obviamente que ella necesita ese apoyo. Entonces, en ese momento podemos entender que puede acudir a cualquier estratagema. Claro. Es más, incluso aceptar abrir un segundo frente contra Rusia con tal de que sigan sus aspiraciones políticas, sigan hacia adelante. Es más, ella incluso va a proponer unir este país con Rumania, porque ella es ciudadana de dos países. Ella es ciudadana romana, también tiene pasaporte de Rumania, ¿ya?
y de hecho eso es claro que los intereses de ella están en la Unión Europea y no en la parte oriental de esta región. Detalles claves para entender el papel que está jugando Moldavia en todo esto. Ahora, Luis, continúo con usted. El bloque europeo, por un lado, y ya yendo hacia las reflexiones finales, dice que Rusia es la que se ha excluido, ¿no?, de la comunidad europea con su operación militar en Ucrania y con su accionar. Pero le pregunto, ¿no es Occidente y el bloque los que han dado pasos para aislar a Moscú? ¿Quién tiene acá la razón? Si vamos desde lejos, voy a ser muy corto, deberíamos saber, existe incluso un informe de la Corporación RAND de Estados Unidos donde cuentan el plan que tenía Occidente y los Estados Unidos respecto a Europa, respecto a Rusia y respecto a China. Más o menos entre 15 y 20 años atrás en Rusia escribieron un libro, unos especialistas, unos economistas que todavía están aquí dando candela y que tienen toda la razón. Y ellos dijeron entonces, ellos incluso el BRICS dieron por hecho hace como 15 años, cuando todavía no existía. Es gente, unos analistas muy buenos. Ellos dijeron que ese plan de 3 partes, la parte segunda es la de aislar a Rusia. La primera parte es la de acabar con la economía europea, ya está hecho. La segunda parte es aislar a Rusia para que no pueda vender todo, no pueda desarrollarse con Europa. Y la tercera es atacar a China. Como vemos, la primera parte, acabar con la economía europea, está prácticamente hecha. Estados Unidos ha llevado su plan a las mil maravillas. La segunda, que es aislar a Rusia, también. Entonces nos damos cuenta de que Rusia, por ningún momento, el presidente Vladimir Putin lo ha dicho innumerables veces, nosotros no nos vamos a cerrar, nosotros no vamos a prohibir absolutamente nada, no vamos a cancelar absolutamente a nadie, a diferencia de lo que ha hecho Occidente, cancelando no solamente la cultura rusa, los deportistas, etcétera, 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 sino metiéndole más de 11.000 sanciones a Rusia. ¿Y allí? Entonces, de ninguna manera es Rusia la que jamás, por ningún motivo, ha intentado aislarse. Lo ha dicho repetidamente el presidente y así es su política. De ninguna manera se van a aislar. Ya ha quedado la evidencia. Logramos recuperar rápidamente el contacto con Jean-Paul, y ya para cerrar, Jean-Paul, me quedan escasos 30 segundos. Las perspectivas del conflicto de aquí en más, en lo que resta de 2023, de que se pueda hallar finalmente una salida o no. Sí, hay opciones para la salida, para la diplomacia, pero lamentablemente eso dependerá de la voluntad política de aquellos que están de momento plegados a lo que es la operación, a lo que es el armamento del ejército ucraniano y todo esto, pero de todas maneras, a pesar de ello, hay un desgaste inminente que hace inviable mantener durante más tiempo las operaciones militares para el bando, digamos, del presidente Zelensky y los neonazis. Sin embargo, se va a tratar de alargar esto de una manera de una manera artificial. De todas maneras, lo más importante es que la mayor parte del mundo ya ha despertado y ha evitado plegarse a todas estas maniobras por parte de Occidente. Allí le seguiremos el pulso a estos acontecimientos. Les quiero agradecer a ambos, a usted, Luis, y también a ti, Jean-Paul, por acompañarnos el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima, muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Bueno, allí la voz, la opinión, el análisis de nuestros expertos en la materia. Lo cierto es que mientras no se le ve una salida clara y próxima al conflicto en la Europa del Este, pues para muchos este paso, esto que se llevó a cabo desde Moldavia, fue un claro y clave mensaje hacia Rusia, pues de que si viola o pasa la soberanía de esta nación, Europa, bueno, podría responder de una manera contundente, algo que por supuesto Rusia ha rechazado y a las pruebas se ha remitido. Así cerramos la semana con el análisis en Detrás de la Razón. Gracias por su compañía, por su sintonía. Buen fin de semana. Les esperamos el lunes en Hispan TV.